texto en el que vamos a estar reflexionando esta mañana. Hoy vamos a estar reflexionando en dos textos para que puedan poner ahí su separador en sus Biblias. En estos dos textos vamos a estar reflexionando en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 21. Y también vamos a estar reflexionando en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 8 al 15. Hoy toca ver dos textos esta mañana. Y voy a leer primero primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 21, y luego el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 8 al 15. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo: regresa por el camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 7 al 15. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo muy difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó al verlo exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Entonces estamos en esta serie de sermones en el primero y el segundo libro de Reyes, donde estamos estudiando la vida, la obra, los ministerios de los profetas Eliseo y Elías. Y recuerden que ambos ejercieron sus ministerios en una época donde había un pluralismo religioso en Israel. ¿Se acuerdan de la historia? El rey Acab se había casado con Jezabel, reina fenicia, que trajo sus dioses, ¿verdad? Ya no solamente en Israel se adoraba al Dios de Israel, sino que se adoraba al Dios de la lluvia, que ¿cómo se llamaba? Baal, ¿verdad? Y la diosa de la fertilidad, ¿que era quién? Acera. Y entonces ahí estaba en ese momento donde el pueblo de Israel tenía que decidir si seguiría al Dios de Israel o se iba a adorar a Baal o a Acera, o como algunos hacían, mejor en un ratito le pido al Dios de Israel, otro ratito le pido al Dios de Baal, otro ratito le pido a Acera, dependiendo lo que me convenga. Si quiero que llueva para que le vaya bien a mi cultivo y haya fertilidad en mi ganado, entonces voy con Baal y Acera. Otra cosa la puedo atender con el Dios de Israel. Algunos le hacen así también en este tiempo, ¿no? Van al Dios de la Biblia solamente para que los salve, pero tienen su Dios para la economía. ¿Cuál es tu Dios para la economía? El capitalismo, el socialismo, el PRIAN, la 4T. ¿Quién te va a salvar en tu economía? Tienes que tener a alguien que te salve, ¿estás de acuerdo? ¿O vas a ir al Dios de la Biblia para que te salve en tu economía? ¿No?
Tienes que tener también tu Dios para que te ayude a decidir qué carrera profesional vas a escoger, ¿sí o no? ¿Cuál es la carrera profesional que me va a hacer una persona exitosa, que me va a hacer una persona donde yo me realice como un profesional, como un buen licenciado, como un buen ingeniero, como un buen médico? Ahí está mi seguridad, ahí está mi salvación. Bueno, si me muero y no me vaya al infierno, bueno, pues ahí está Cristo. Pero para todo lo demás tenemos algo que nos salva, que no es Cristo, ¿sí o no? ¿O es que cuando tienes problemas en tu trabajo vas a Cristo? ¿O es que cuando tienes problemas en tu matrimonio vas a Cristo? ¿O es que cuando tienes problemas en tu economía vas a Cristo? ¿Ustedes hacen eso? ¿Sí? Qué personas tan raras, porque miren, el pueblo de Israel estaba yendo a diferentes dioses. Entonces, así estaba la situación en el tiempo de Israel, y déjenme decirles que así también está la situación en nuestro tiempo. Por eso hemos hecho esta serie de sermones que hemos titulado Creer en tiempos de incredulidad. Siempre hay tiempo para la incredulidad. Siempre es un buen momento para dejar de confiar en nuestro Dios, que es Cristo Jesús, y poner nuestra confianza en algo o en alguien más. Y ahora, estos versículos que acabamos de leer nos muestran el llamado que Dios le hace al profeta, ¿qué? Eliseo. ¿Están de acuerdo? Y entonces, algo que vemos aquí es que Dios se acerca a personas y los llama para que le sirvan. Y eso es algo muy importante para ti y para mí el día de hoy. Puede que estés pensando en estos momentos, bueno, me parece que este sermón acerca del llamado que Dios le hace a un profeta solamente tiene que ver con las personas religiosas, con las personas que siguen a Dios de tiempo completo, como los pastores y los misioneros. Qué aburrido va a estar el sermón de hoy. Déjame decirte que no, que esto del llamado tiene una gran importancia para ti y para mí el día de hoy, sea que te dediques al ministerio de la iglesia de tiempo completo o no, como la mayoría de ustedes. Es muy importante esto de el llamado. Así que el título del sermón de esta mañana es Un Dios que nos llama, y reflexionaremos acerca de esto con ayuda de los siguientes 3 puntos. La necesidad de tener un llamado. Punto número 2, la naturaleza del llamado. Y finalmente, punto número 3, la fuerza para cumplir nuestro llamado. Punto número 1, la necesidad de tener un llamado. Punto número 2, la naturaleza del llamado, de qué se trata tener un llamado. Y punto número 3, la fuerza para cumplir con nuestro llamado. Entonces, punto número 1, la necesidad de tener un llamado. Fíjense, los expertos dicen que Eliseo era un joven rico, que Eliseo era un joven acomodado y era muy poderoso. Si se dan cuenta, ahí en el versículo 19 dice que cuando Elías lo encontró, ¿qué estaba haciendo Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando, y estaba arando 12 yuntas de bueyes, y él mismo conducía la última yunta, la 12ª yunta de bueyes. Entonces fíjense lo que significaba tener 12 yuntas de bueyes. Era una cantidad enorme de bueyes. ¿Cuántos bueyes tiene una yunta? Entonces ahí saben más o menos cuántos bueyes tenía Eliseo. Eso es muchísimo ganado. Y dice que Eliseo conducía la 12ª, lo que significa que las 11 otras yuntas probablemente eran conducidas ¿por quiénes? Por sus sirvientes. Entonces Eliseo tenía sus 12 yuntas de bueyes, tenía sirvientes que le ayudaban a hacer el arado. Entonces era una persona poderosa, con dinero, acomodada, que vivía con comodidad. Ahí está. Esos ganados, los bueyes eran suyos, todo el ganado era suyo para hacer lo que quisiera. Es importante que dimensionemos lo rico y poderoso que era Eliseo antes de ser llamado por Dios. Eliseo se encontraba así antes de que Dios lo llamara a servirle. Ahora, quiero que recuerden algo. En este tiempo de la historia, el pueblo de Israel estaba enfrentando una gran sequía, ¿sí o no? Y entonces esta sequía duró alrededor de 3 años, y después del enfrentamiento que tuvo el profeta Elías con los profetas de Baal ahí en el monte de Carmelo, entonces se nos dice que ya después de ese enfrentamiento hubo lluvia de nuevo. Dice que hubo una gran tormenta, una lluvia torrencial. Imagínense lo que es después de 3 años de sequía, que vuelva a llover.
¿Quién salió beneficiado con esto? ¿Quién se les ocurre que pudo haber salido beneficiado con que volviera a llover y volviera a ser fructífica la tierra? ¿Quién tenía 12 yuntas de bueyes y grandes hectáreas para que estas bueyes pastaran? ¿Quién salió beneficiado de esto? Eliseo. Eliseo capitalizó esto, capitalizó ese milagro, lo aprovechó. Por fin sus grandes hectáreas de tierra estaban listas para la siembra. La tierra estaba lista para ser arada con esas 12 yuntas de bueyes. Y sin embargo, cuando Eliseo recibe el llamado, lo deja todo. Eso es lo que vemos que pasa en esta historia. Eliseo renuncia a sus tierras, renuncia a su ganado. En otras palabras, está renunciando a su comodidad. Está renunciando a tener autoridad en esa tierra, a tener poder. Él tenía riqueza, tenía potencial financiero. Imagínense todo el potencial financiero que iba a generar esa cosecha después de esa gran lluvia. Y sin embargo dice, todo esto lo voy a dejar atrás. Entonces Elías va y le pone su manto a Eliseo. Y para nosotros tal vez digamos, oye, qué raro está eso del manto. Pero en ese tiempo, ponerle tu manto a alguien era una señal como de investidura. Era algo parecido a una coronación. Lo que está haciendo Elías al ponerle su manto a Eliseo es esencialmente nombrarlo ¿qué? Su sucesor. Yo ya terminé mi trabajo, ahora te toca a ti. Y entonces lo llama a ser profeta. ¿Se imaginan lo que significaba esto para Eliseo? ¿Cómo vivía Elías? Elías también tenía sus 12 yuntas de bueyes. Dice la Biblia que Elías vivía de una manera muy extraña, ¿sí o no? ¿Vestía con qué? Con pieles de animales. Y ahorita pues tú piensas en tu chamarra de piel que huele riquísimo, pero eso no era así en este tiempo. Y dice que vivía en cuevas y que era alimentado por cuervos. ¿Se imaginan la vida que llevaba Elías? ¿Se imaginan a lo que olía Elías? ¿Se imaginan a lo que olía el manto que ahora le está poniendo al riquillo de Eliseo? ¿Qué habrá pensado Eliseo cuando recibió ese manto? ¿Qué significaba para Eliseo recibir el manto de Elías? ¿Qué significaba este llamado que Dios le estaba haciendo a Eliseo? Fíjense, Dios estaba llamando a Eliseo de pasar de la riqueza ¿a qué? A la pobreza. Pasando de una vida con mucha comodidad, ahora huir de reyes y de profetas de otros dioses que iban a querer ¿qué? Iban a querer matarlo, a pesar del gran poder que tenía en ese tiempo. Fue llamado a una vida de servicio a pesar de que durante toda su vida estuvo acostumbrado a ser servido. Tenemos que dimensionar lo que implicaba el llamado para Eliseo, porque a veces podemos pasar por estos versículos de que Elías le pone el manto a Eliseo y bueno, ya sigamos con la historia. No era algo sencillo lo que Eliseo tenía que enfrentar. No es precisamente una invitación a una vida de lujos. No es que Elías le pusiera su manto a Eliseo y Eliseo le preguntara a Elías, oye, pero pues ¿cuánto voy a ganar? ¿De cuánto estamos hablando? Oye, ¿va a haber prestaciones? ¿Me van a dar el aguinaldo al menos? ¿Las utilidades? ¿Cuándo caen las utilidades? ¿Cuándo me van a caer las utilidades? O al menos dime, Elías, ¿cómo nos vamos a repartir las ofrendas? Al menos dime eso, ¿no? Porque recibes ofrendas, ¿no, Elías? ¿O de qué estamos hablando? ¿Eso hace Eliseo? ¿Eso nos dice el texto que hace Eliseo? No. Eliseo responde al llamado de Dios y organiza una fiesta. Una fiesta para dejar sus comodidades, para dejar sus privilegios, pero era más importante para Eliseo servir a Dios y entonces organiza una fiesta. Eliseo se despide de sus padres, quemó el arado, quemó la madera con la que se mantenían juntos sus bueyes y sacrificó a esos 2 bueyes. Básicamente en una noche acabó con parte de su riqueza, con las cosas que le daban seguridad y comodidad en este mundo. Y él organizó un banquete enorme donde invitó al pueblo, es decir, se armó la carnita asada, en pocas palabras. Y esta era una carnita asada de veras mejor que las que se arman en Monterrey. Espero que por aquí no haya un regio que se ofenda, pero esta sí era una verdadera carnita asada.
Elías está llamando a Eliseo a una vida de pobreza, a una vida riesgosa. Tendrá que renunciar a su poder, tendrá que renunciar a su riqueza, a su comodidad. Tendrá que empezar a vivir en cuevas a las afueras de la ciudad. ¿Y qué hace Eliseo? Se hace una gran fiesta. Eliseo no dice, oh, mi vida se acabó, pero tenía tantos planes, tenía tantos proyectos y Dios me está llamando a servirle. Qué barbaridad. Qué terrible. ¿Eliseo dice eso? No. Eliseo hace una fiesta. Dice, con mucho gusto voy a renunciar a todo. Yo voy a organizar una fiesta, voy a seguir a mi Señor. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Yo te pregunto esta mañana, ¿no necesitas que Dios te haga un llamado el día de hoy? ¿O crees que esta vida está muy bien así, con solamente sobrevivir? ¿Estás bien sobreviviendo en esta vida? Con tener una carrera, juntar un poco de dinero, levantarte todas las mañanas a las 7 de la mañana, bueno, vas un poco al gimnasio, ahora sí te vas al trabajo, regresas y te vuelves a dormir y al otro día repites y repites y repites. Eso es la vida. Para eso venimos a esta vida, para repetir y repetir un patrón. Juntar un poco de dinero, casarte, tener hijos, comprar una casita, ¿por qué no? O un departamentito aquí en la ciudad porque está más caro. Tener unos 2 coches, ¿a poco no? Con eso la armamos, ¿no? Con 2 cochecitos, una camionetita y un carro más chiquito para cuando me toque estacionarme en la calle, encontrar un lugarcito de esos carros que caben en cualquier lugar. Con eso estoy bien. Comprarme un perro, un gato, ponerle cortinas a mis ventanas con flores, un jarrón, un bonito jarrón. Esperar que pase el tiempo, ¿para qué? Para jubilarte, ¿no? Y algunos ya ni eso, ¿verdad? Algunos ya ni tenemos la esperanza de la jubilación. ¿Qué cosa? ¿De qué se trata esta vida? Fíjense, vivimos en una sociedad y en una cultura que nos dice que tenemos que vivir para nosotros mismos, que tenemos que buscar ser felices, que nadie nos puede decir cómo debemos de vivir. ¿Sí o no nos dice eso la sociedad? Que tenemos que ser felices, que si vamos a encontrar un trabajo, ¿ese trabajo qué? No puedes encontrar cualquier trabajo, ¿estás de acuerdo? Ese trabajo te tiene que ¿qué? Te tiene que gustar, te tienes que sentir bien con tu trabajo, te tienes que sentir realizado con tu trabajo, te tienes que sentir cómodo tu trabajo, que al menos haya home office 3 veces a la semana mínimo, ¿no? Ese es un buen trabajo donde estar. Tenemos que elegir bien nuestra carrera profesional, tenemos que elegir bien nuestro trabajo, porque solamente debes dedicarte a lo que te guste, solamente tienes que dedicarte a lo que te apasiona. Y si no te gusta lo que haces, si no te apasiona, si no te vuelves loco por lo que haces, estás desperdiciando tu vida. Eso es lo que dice la gente, eso es lo que nos dice nuestra sociedad. Pero ¿se dan cuenta de lo alejado de la realidad que está esta forma de pensar? ¿Es realista esta forma de pensar? ¿Cuántas personas en el mundo hacen lo que les apasiona y lo que más quieren en sus trabajos? ¿Saben cuántos millones de personas aquí en la Ciudad de México trabajan en lo que tienen que trabajar? ¿No les queda de otra? ¿No tienen la oportunidad de decidir si van a hacer 3 o 4 o 5 días de home office? ¿Cuántas personas en el mundo tienen que levantarse todos los días y hacer algo que tal vez no les apasione? ¿Te apasiona lo que haces? Si no te apasiona lo que haces, estás malgastando tu vida, ¿sí o no? Deberías de pensar en eso. Pero qué alejado de la realidad es pensar eso, que tengo que buscar un trabajo que me haga sentir vivo. Qué alejado de la realidad es. ¿Qué pasa si no me gusta lo que trabajo? ¿Qué pasa si no me gusta mi trabajo? ¿Me deprimo? ¿Pienso que soy la persona más desdichada de este mundo? Bueno, puedes pensar eso, puedes sentirte así. Pero tal vez el llamado o la vocación que anhelas tampoco es tan sencilla como piensas. Algunos piensan, oye, qué padre ser doctor, ¿no? ¿Te imaginas cobrar 1,500 la consulta para solamente recetar paracetamol? ¿No está padre eso? ¿Y cuántas consultas les parece que me puedo aventar en el día? Unas
5, 6. A ver, háganle ahí multiplicación para los que saben de matemáticas. Y si soy médico, ¿cuántas operaciones me podré aventar al mes? Unas 4 o 5 para no trabajar mucho. Cada operación en unos 60,000 pesos. A ver cuánto llevamos. ¿No está padre ser doctor? Ahí está. ¿No estaría increíble tener esa vida de doctor? Pero la verdad es que tú y yo no sabemos por lo que pasa un médico. Tú y yo no sabemos la responsabilidad de ser un médico. Imagínate que eres un anestesiólogo y de repente dices, ay, ¿qué tal que me paso de la anestesia? ¿Sabes la responsabilidad que es eso? He estado viendo en las últimas semanas una serie que se llama The Pitt, que solamente recomiendo verla a aquellos que tienen estómago duro, que no se dejan impresionar por todo. Pero qué difícil es intubar a una persona que llega muriéndose ahí a la sala de urgencias. Qué difícil es saber qué diagnóstico tiene, y si no le das un buen diagnóstico o tomas una mala decisión, se te puede estar muriendo en los próximos 10 minutos. ¿Es fácil ser un médico? ¿Realmente quieres tener la vida de un médico? Yo la verdad, viendo esa serie y no me gusta mucho la sangre, yo paso. Algunos ven a una ama de casa y dicen, mira qué padre. Qué padre está este trabajo, qué padre está esta chamba, yo quiero una chamba de esas. Despiden a todos de la casa a las 7 de la mañana, les da tiempo de echarse un coyotito todavía, se toman su tacita de café mientras ven Venga la Alegría, ¿sí o no? ¿Ustedes no ven Venga la Alegría? Y luego escombran la casa un poquito y ya más tarde llegan ahí los hijos y algunos dicen, yo quiero esa vida. Yo me quiero quedar en mi casa, cuidar a los bebés y a los niños. Y hay las damas de casa que dicen, no, yo paso. ¿Qué profesión, qué cosa en este mundo, qué vocación, qué actividad en este mundo nos vamos a poder dedicar, que llene nuestras vidas y que nos dediquemos a eso y que jamás pensemos que quisiéramos estar haciendo otra cosa? ¿Cuándo vamos a alcanzar eso? La verdad es que nunca estamos contentos. Cuando no tenemos trabajo, ¿qué queremos? Tener trabajo. Y cuando tenemos trabajo, ¿qué queremos? Bueno, pues unas vacaciones un poco, ¿no? Ahí está. Nunca estamos contentos con nada, pero vivimos en una sociedad que dice, no, tú tienes que hacer lo que tú quieres y tienes que seguir tu corazón y tienes que vivir así. Pero fíjense una cosa, eso es algo muy importante que quiero que entendamos acerca de la necesidad de un llamado. Fíjense, las personas más admiradas en este mundo son las que más se sacrifican por algo, por una causa. Son las personas más admiradas, pero al mismo tiempo son las menos imitadas. ¿Están de acuerdo? Admiramos a las personas que se sacrifican en este mundo, pero ¿quién quiere vivir como ellos? ¿Quién quiere vivir como Nelson Mandela? ¿Quién quiere vivir como Martin Luther King? ¿Quién quiere vivir como Dietrich Bonhoeffer? ¿Quién era Dietrich Bonhoeffer? A ver, alguien que me diga. Era un luterano que vivía en Alemania en los tiempos ¿de quién? De Hitler, que se opuso a todo lo que estaba haciendo Hitler y le dijo, no, esto que estás haciendo está mal, esto de querer conquistar el mundo, esto de tratar así a los judíos está mal, tienes que detenerte. ¿Y qué le pasó a Dietrich Bonhoeffer? Fue asesinado por el régimen nazi. ¿En verdad quieres ser como Dietrich Bonhoeffer? ¿Quieres pararte delante del gobierno y decir, esto de los desaparecidos está mal? Esto de los abortos legales está mal, esto está mal. ¿Realmente? Ya dejen de apoyar al narcotráfico, eso está mal. ¿Realmente quieres pararte delante del gobierno y decirle eso y que te desaparezcan por ahí? Ahí está. Admiramos mucho a estas personas, decimos, ay, qué vida tan increíble, pero nadie quiere seguir sus pasos, nadie quiere imitarlos. Todos necesitamos un llamado, necesitamos algo a lo que dedicarnos, algo por lo que estarías dispuesto a sacrificarte, algo que va más allá de la mera satisfacción y la realización personal. Y eso es lo que vemos en la vida de Eliseo. Eliseo llevaba una vida cómoda, muy segura y poderosa. Tenía todos los recursos del mundo que pudiera necesitar y sin embargo cuando recibió el llamado fue entonces cuando organizó la fiesta, lo dejó todo y no miró atrás. ¿Necesitas un llamado esta mañana? ¿Necesitas que Dios te haga un llamado para darle sentido a tu vida como en ese momento cobró sentido la vida de Eliseo?
La necesidad de un llamado. Punto número 2, la naturaleza del llamado. ¿En qué consiste un llamado? Bueno, aquí en estos versículos que tenemos aquí, vemos a qué fue llamado Eliseo y vemos dos cosas. En primer lugar, vemos que está llamado a servir y en segundo lugar, vemos que este servicio también es a la comunidad, es a la ciudad, va a ser a las personas que se le van a oponer. Fíjense, Elías llega, le arrojó su manto a Eliseo, corre tras él Eliseo y en el versículo 20 aparece esto. Fíjense lo que dice ahí en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Dice: permítanme despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Los expertos, los comentaristas dicen que Elías le responde esto a Eliseo porque en realidad le está diciendo: es que yo no te estoy haciendo este llamado. Si quieres ir a despedir de tus papás, vete a despedir de tus papás. No es conmigo con quien tienes que lidiar, no es a mí a quien le tienes que pedir permiso. Yo no soy el que te metió en esto. Esto no se trata de mí, esto se trata de Dios. ¿A mí qué? Que vayas a despedirte de tus papás. Yo ni siquiera sé por qué te llamaron, pero el Señor te llamó. Ve y atiende las cosas que tengas que atender. Fíjense, aquí lo que Eliseo está empezando a comprender, que el llamado de Dios es algo que nos pasa, no es algo que inventemos, no es algo que podamos negociar, es algo que nos sucede y entonces tenemos que responder sí o no al llamado de Dios. Pero si le dices sí al llamado de Dios, lo tienes que hacer sin condiciones. En otras palabras, te entregas a una vida de servicio y esta vida de servicio es para servir a los demás, no solamente a Dios, es para servir a otras personas. Fíjense, al final del versículo 21 dice que Elías partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Yo no sé en qué punto de tu vida estés esta tarde, pero tal vez Dios te está llamando a hacer un cambio radical en tu vida. Tal vez hoy el Señor te está llamando a dejar tu comodidad. Y fíjense, no estamos hablando de convertirnos en misioneros en África. Hay personas que Dios elige para que se vayan de misioneros a diferentes partes del mundo, pero no estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando ni siquiera de que te tengas que convertir en un pastor, como la gente dice, ¿verdad? Que solamente cuando trabajemos dentro de la iglesia como un anciano, diácono, pastor, entonces me dedico de tiempo completo al Señor. Pero eso es una tontería. No existe eso de dedicarnos de tiempo completo al Señor. Si tú eres un cristiano, estás llamado a dedicarte de tiempo completo al Señor. Así es, sea la vocación en la que te encuentres. Algunos tenemos el privilegio que se nos paga por dedicarnos al ministerio, pero no solamente los pastores y los misioneros y los profetas están dedicados a servir a Dios todo el tiempo. Tú también estás dedicado al Señor todo el tiempo. Hay personas, dice aquí, ahora fíjense, comentaristas e historiadores piensan que la carrera profética de Eliseo dura aproximadamente 30 años. O sea, el ministerio de Eliseo duró 30 años, pero antes de empezar su carrera ministerial, estuvo como aprendiz de Elías entre 18 y 20 años. Wow. ¿A quién le gustaría esto? ¿A quién le gustaría ser aprendiz de alguien por 20 años? Que por 20 años no tengas tú que trabajar y tú realizarse en tu carrera, que sigas estando a la sombra de alguien más por 20 años, que sigas siendo su aprendiz. Imagínate que llegas a tu reunión de exalumnos 20 años después, entonces uno dice: yo ya logré ser gerente de la empresa, yo ya logré ser gerente y tengo tantas personas a mi cargo y eso. Y otro dice por ahí: bueno, yo ya tengo mi bufete de abogados, o ya tengo mi bufete de arquitectos. Entonces te toca a ti hablar y tienes que decir que después de que dejaste a toda tu familia y la riqueza de tu familia, sigues de aprendiz después de 20 años. ¿Se imaginan lo que fue esto para Eliseo? ¿Por qué Dios está llamando a esto que parece tan humillante, Eliseo? ¿Por qué Dios está mandando a Eliseo ser aprendiz de Elías 20 años y luego tener un ministerio complicado otros 30 años? ¿Les parece 50 años buenos para servir al Señor? Fíjense, porque Dios no solo está llamando a Eliseo a tener una buena carrera profesional como profeta,
Lo que fundamentalmente está haciendo Dios es que lo está llamando a una vida de servicio. A Dios no simplemente le interesa su eficiencia como profeta, en realidad le interesa más su integridad y su carácter como persona. 20 años de servicio, 20 años de aprendizaje de Elías. Definitivamente eso no es hacer lo que uno ama, ¿sí o no? Pero Dios va a tratar con nuestros corazones en el área donde tú estés, en la vocación, en el llamado que tú tengas. Y en ese llamado y en esa vocación vas a darte cuenta que no todo va a pasar como tú quieres. Vas a tener un jefe complicado, vas a tener compañeros complicados, clientes que piden cosas que son imposibles, personas a las que servir que no siempre es fácil servir. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me dejas crecer profesionalmente? Porque tienes que entender, fulanito o fulanita, que no estoy más interesado en tu carrera profesional que en tu corazón. Todo esto que estoy trayendo a tu vida, lo estoy trayendo porque estoy interesado en transformar tu corazón y que te des cuenta que estás en este mundo no para realizarte profesionalmente, sino para servirme a mí y servir a los demás. ¿En realidad quieres un llamado de parte de Dios? ¿Quieres ser llamado por Dios? Para que no cumplas tus metas profesionales y tus sueños profesionales, sino que los sirvas a Él y a los demás. Y déjenme decirles esto otra vez para que no se confundan. No estoy diciendo que tienen que renunciar a sus trabajos o a sus carreras para venirse a servir a la iglesia, pero ¿cuál es el carácter que tienen delante de sus vocaciones y de sus trabajos? ¿Ven a sus trabajos y sus vocaciones como una forma de crecer profesionalmente y económicamente? ¿O realmente ven el lugar en el que Dios los ha puesto a ustedes para poder servir a Dios ahí donde Dios los ha puesto a ustedes y poder servir a los demás? ¿Ven así su trabajo? ¿O solamente es una forma para crecer en la escala social, crecer profesionalmente, crecer económicamente? Tenemos que preguntarnos eso porque Dios te está haciendo un llamado a servirle a Él y a los demás ahí donde te encuentras en este momento. No importa si eres un empresario exitoso o si eres una ama de casa, tienes un área de acción que Dios ha puesto en tus manos para servirle a Él y servir a los demás. ¿Qué pasa en una sociedad donde no hay amas de casa que dedican su tiempo a cuidar a sus hijos? ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad después de tantas mujeres que han dicho, no, lo principal para mí es mi carrera profesional y yo no me voy a dedicar a mis hijos? ¿Qué vemos en nuestra sociedad? Niños abandonados, criminales, personas más egoístas. ¿Qué pasa cuando una mujer sacrifica su carrera profesional por servir a sus hijos, por discipular a sus hijos, por enseñar a sus hijos a ser personas de bien? ¿Cómo eso afectará a la sociedad? ¿Cómo eso es de beneficio para la sociedad? ¿Se dan cuenta? Dios te está llamando a ti en el área donde estás para servirlo a Él y servir a las personas que están a tu alrededor. Fíjense en esto. Si no me creen, vean lo que dice aquí. Vamos a 1 de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Dice, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Entonces, Dios le pide a Elías que unja a estas personas porque tienen una labor que cumplir para Dios. Dios, a través de estas personas que le pide a Elías que unja, va a realizar su obra en este mundo. ¿Están de acuerdo? Pero quiero que noten algo. Desde luego que Dios le está pidiendo a Elías que unja a Eliseo como su sucesor, pero no solamente está ungiendo aquí Elías a profetas o a personas dentro del ministerio eclesial. ¿A quién más está ungiendo? Está ungiendo a reyes, está ungiendo a príncipes, a personas que no se dedican al ministerio dentro de la iglesia, pero que son muy valiosas para Dios para cumplir sus propósitos aquí en este mundo. Eso significa que necesitamos cristianos que influyan en las estructuras sociales. ¿Están de acuerdo? Necesitamos cristianos
que influyan en la política. Necesitamos cristianos que en sus negocios creen políticas para servir a otras personas y que haya un buen ambiente laboral, que no solamente estén interesados en que la empresa genere dinero, sino que realmente estén interesados en el bienestar de las personas y de sus familias. Eso tiene que ver con un ambiente cultural de trabajo cristiano, que alguien en su trabajo no solamente vea a las personas como una yunta de bueyes que le va a servir para llevar el arado, y los vea como personas que son valiosas, que ojalá pudieran tener días de vacaciones, que pudieran salir temprano para que estén tiempo con su familia y que llegue el esposo a casa y le ayude a cuidar a los hijos, a la esposa. ¿Eso será algo cristiano? ¿Un ambiente cristiano en un negocio? Y se dan cuenta que nosotros como pastores no podemos influir en sus negocios, en sus trabajos, en las estructuras sociales, en la política. No, nosotros no podemos influir en esas áreas, pero podemos influir en ustedes que están en esas áreas, y ustedes pueden hacer grandes cosas ahí donde el Señor los ha puesto. Eso es lo que vemos en este texto. Dios no solamente usa a los pastores y a los ministros para hacer su obra en este mundo, también usa a las personas que tienen un llamado a servicio en el área laica, si quieren verlo así, aunque no me parece la palabra correcta, porque laica es sin Dios y no Dios también está ahí. Vamos a llamarle secular, que también es una palabra que me encante, pero Dios está llamando a personas dentro del área eclesial como dentro de las diferentes profesiones y vocaciones para utilizarlas para establecer su reino en este mundo. Ahí está. Pero otra vez, tu trabajo, tu vocación, ¿lo ves como una forma de autorrealizarte o realmente estás recibiendo este llamado de parte de Dios y ver que ese lugar donde Dios te ha puesto es un gran lugar para servirlo a Él y servirlo a los demás? Hoy tienes que preguntarte eso. Todos tenemos un llamado distinto, todos estamos llamados a servir a Dios y a convertirnos en lo que Él quiere que seamos desde nuestras diferentes vocaciones. Ahora, ¿dónde está la fuerza que tú y yo necesitamos para cumplir con nuestro llamado? Ya vimos, espero que nos haya quedado claro a todos esta mañana, que todos hemos recibido un llamado de parte de Dios. Si eres un cristiano, has recibido un llamado de parte de Dios, así como lo recibió Eliseo y así como lo recibió los otros reyes que los asignó para diferentes puestos y diferentes posiciones importantes en el reino del norte, en el reino de Israel. Así también Dios te está haciendo un llamado hoy en el trabajo que tienes. ¿Cómo tenemos la fuerza para cumplir este llamado? ¿Dónde vamos a encontrar esta fuerza para no ver nuestros trabajos y nuestras vocaciones simplemente como una forma de crecer profesionalmente y una forma de crecer económicamente? Y aquí me gustaría hacer un paréntesis con esto que estoy diciendo, porque no estoy satanizando el hecho de que en nuestros trabajos podamos crecer profesionalmente o podamos crecer económicamente. ¿Qué dice la Biblia? El burro no le pongan vocera al burro mientras esté trillando. El trabajador es digno de su salario. ¿Sí o no dice eso la Biblia? No está mal ganar dinero de nuestras vocaciones, no está mal crecer profesionalmente de nuestros trabajos. Algunos Dios les va a hacer crecer muchísimo en las áreas donde los ha puesto. Algunos Dios va a querer que no crezcan y que estén ahí y que estén teniendo vidas económicas complicadas, batallando siempre con el dinero. No sé a dónde te va a poner a ti Dios, a que te tengas una vida próspera, que te vaya bien en tus negocios o que siempre estés batallando día a día para cerrar el mes. No lo sé, no depende de mí. Depende del Señor, pero Dios te está haciendo a ti un llamado, no solamente para que veas tu trabajo como una forma de crecer profesionalmente o económicamente, sino para que lo veas como una área preciosa que Él te da para servir a otros. No está mal que veas tu trabajo como una forma de crecer económicamente o profesionalmente, pero si solamente lo ves así, no lo sé. A lo mejor el Señor te está haciendo una invitación para que puedas quemar tus naves, para que puedas quemar tus yuntas de bueyes, dejes todo eso, lo que te da tanta comodidad y tanta seguridad, y lo sigas a Él. No sé, cada quien tiene que evaluar cuáles son sus yuntas de bueyes que tiene que quemar y sacrificar para poder seguir a Dios sin reservas. Cada quien lo sabe, ¿están de acuerdo? Está bien. ¿Cuál es la fuerza que tenemos para cumplir con este llamado? Bueno, proviene de dos fuentes que vemos en esta historia. En esta historia vemos que hay dos fuentes para tener la fuerza para cumplir nuestro llamado, porque en esta historia vemos que hay un carro de fuego y vemos que hay un manto. Un carro de fuego
y un manto. Vamos ahora al segundo libro de Reyes, vamos al capítulo 2. Fíjense lo que dice el versículo 11. Dice, iban caminando, ¿quiénes? Elías y Eliseo, conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿qué significa este carro de fuego que vino por Elías? Y quiero que piensen en esta escena. Hay caballos de fuego, no sé la última vez que hayan visto eso. Hay un carro de fuego, hay un torbellino, hay un tornado. ¿Y qué pasa si tú ves un carro de fuego, caballos de fuego y un torbellino que se está haciendo? Eso es señal de que algo muy malo está por venir, ¿sí o no? Y si ves relámpagos y truenos y ves que se está formando un tornado, ¿qué haces? Dices, mira qué padre, voy a tomarle una foto para subirlo a mi Instagram. ¿Eso haces? No. ¿Qué haces? Tienes que huir, tienes que ponerte a salvo y ya luego lo subes al Instagram. Así, eso es lo que tienes que hacer. Fíjense, lo que Eliseo comprende es que esto no es simplemente un fenómeno meteorológico, es el juicio de Dios, es la presencia devastadora de Dios. Sin embargo, el texto nos dice que el torbellino desciende, el carro de fuego desciende y Elías no es destruido por este carro, no lo separa de Dios, es más, lo lleva a la presencia de Dios, lo une más a Dios. Eso es lo que hace este carro de fuego. Y así es como Dios trabaja en nuestras vidas. A veces va a traer algo en nuestras vidas que vamos a decir, ay nanita, ¿qué es esto? Esto debería de quitarme la paz, esto debería de quitarme la paciencia, esto debería de quitarme la calma. Pero ¿realmente puedes ver que Dios está ahí? Que Dios está interviniendo en tu vida con esa enfermedad, con ese trabajo complicado, con ese matrimonio complicado, con esos hijos complicados. Que Dios está interviniendo ahí porque quiere acercarse más a ti. Quiere utilizar esas circunstancias que a veces nosotros vemos como un tornado, como una tormenta, para acercarse más a ti. Este es el llamado que recibimos de parte de Dios, un llamado a conocerlo a Él y a amarlo a Él. Y empieza a hacer cosas en nuestra vida, empieza a intervenir, empieza a poner personas que nos hablan de Jesús y nos empieza a poner una necesidad en nuestro corazón de conocerlo, que empieza a hacer cosas que no queríamos y Él empieza a hacer estas cosas. Pensando en esto del carro de fuego y del terremoto y del tornado de los que hemos estado hablando las últimas semanas, cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, se dice que el velo del templo se rasgó. ¿Se han leído eso? ¿Y qué pasó después de que se rasgó el velo? Se nos dice que hubo un gran terremoto. Fíjense, eso es una señal de juicio. Los carros de fuego, los terremotos, los tornados son señal de juicio de Dios. Pero a diferencia de Elías, que se libró del juicio divino, en la cruz Jesús fue separado de Dios. A diferencia de Elías, que fue llevado al cielo, Jesús experimentó el juicio y la destrucción. Elías, en cambio, experimentó esta comunión con Dios. Por lo general, cuando cae fuego en la Biblia, algo se consume, algo se quema. Cada vez que aparece un carro de fuego, alguien muere, pero ese no fue el caso de Elías. Y lo que Eliseo vio fue una imagen de gracia y de misericordia. El carro de fuego no consumió a Eliseo. Elías. Elías se libró del juicio de Dios, aunque no debería de haber sido así. Porque años después, Jesucristo no se libraría del juicio de Dios, aunque Él sí tenía que haberse librado. ¿Están de acuerdo? Jesucristo se somete a la justicia y a la gloria de Dios para que Elías y Eliseo, para que tú y yo no tengamos que enfrentarnos a la justicia de Dios y ahora podamos recibir solamente la gracia de Dios. Cuando veas esto, cuando veas la belleza de lo que Jesús hizo por ti, del juicio que soportó por ti, cuando veas eso, que Él siendo Dios se humilló a sí mismo y tomó forma ¿de qué? De siervo. ¿Para servir a quién? A Dios
y a ti y a mí. Dice Filipenses capítulo 2, Él no consideró sus intereses como superiores a los nuestros. Él puso primero nuestros intereses que los suyos, y entonces se humilló como siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Solamente cuando veas eso vas a tener las fuerzas suficientes para responder al llamado que Dios te está haciendo. Pero todavía nos falta algo más de la historia. Nos falta el manto. Fíjense lo que dice el versículo 13. Dice: luego Eliseo recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Y si recuerdan, en el versículo 8, cuando iban de camino de ida, Elías había hecho exactamente lo mismo. Con su manto golpeó el agua y entonces el río se abrió y cruzaron. Y entonces, después de que Elías fue tomado con los carros de fuego, Eliseo, al regresar, hizo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el mismo instrumento, el manto, el mismo acto, abrir las aguas del río, el mismo poder, cruzar por el río. Y ahora fíjense, para la mayoría de los lectores del Antiguo Testamento de aquella época, al ver esta historia, seguramente pensaron: esto ya lo habíamos visto antes. Esto de que alguien abriera un gran río, un gran mar y pasar por en medio de ellos. ¿Quién había hecho eso antes? Moisés, ¿verdad? Y luego Moisés tuvo un sucesor. ¿Cómo se llamó el sucesor de Moisés? Josué. ¿Y hizo lo mismo Josué? Josué también abrió el río Jordán y pasó en medio de él. Ahí está. Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí de la misma manera que lo hizo ¿quién? Elías. Vimos eso la semana pasada. Y de hecho estas similitudes van allá de Moisés y de Josué y de sus predecesores. También hay sucesores en los evangelios. Se nos dice que Juan el Bautista, no sé si pusieron atención a la lectura que hizo Arián, pero se nos dice que Juan el Bautista es identificado como un hombre que tenía el espíritu ¿de quién? De Elías. Elías vive a las afueras, viste ropas raras, es una persona muy extraña, y Juan el Bautista era muy similar a Elías, vive en el desierto. Y así como Elías se preparó para ungir a alguien mejor que él, que era Eliseo, Juan el Bautista se preparó para ungir a alguien mucho mayor que él, mucho mayor que Elías, mucho mayor que Eliseo, de quien decía que no era digno de desatarle las sandalias. Juan bautizaba con agua para el bautizo del arrepentimiento, pero dijo: va a venir alguien que los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Cuando Eliseo pidió la doble porción del poder de Elías, ¿a qué se refería? ¿A qué se refería? ¿Al poder simplemente de abrir el mar? No, se refería al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba en Elías reposó ahora sobre Eliseo. Y dice que cuando Juan el Bautista estaba recibiendo a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces lo bautizó, y después de bautizarlo, ¿qué pasó? Se oyó una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y luego, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió en Jesús en forma ¿de qué? En forma de paloma. ¿Se dan cuenta cómo vemos la sucesión? La sucesión de Elías, de Eliseo, y vemos la sucesión de cómo el Espíritu Santo ha ido pasando de persona en persona, que Dios ha ido utilizando a lo largo de la historia. Y ahora déjenme decirles algo, que si tú pones tu confianza en el Señor Jesús, esta doble porción que pidió Eliseo, esta porción, este poder del Espíritu Santo, ese poder que reposó en Jesús en forma de paloma, ahora viene a habitar en tu corazón y en mi corazón. ¿En verdad crees eso? ¿En verdad crees que tienes el mismo poder de Eliseo, de Elías? Esa doble unción, ese doble poder que pidió Eliseo, ahora por Cristo ahora es nuestro. Ahora nos podemos apoderar de él y tenemos la fuerza suficiente que necesitamos para cumplir nuestro llamado, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿En verdad crees eso? ¿Qué significa todas estas casualidades? ¿Son casualidades
que así como Eliseo y Elías abrieron el mar y pasaran en medio de ellos, también Moisés y Josué pudieran hacerlo, y así como el espíritu de Elías reposó en Eliseo y luego reposó en el Juan el Bautista y luego reposó en Jesús y luego reposó en los creyentes. Eso es una casualidad. Fíjense lo que nos dice esto. Lo que nos dice esto es que la Biblia no son un montón de historias aisladas. No. La Biblia trata de una gran historia, la gran historia de la redención. Y por esto estas ideas están conectadas. Estas ideas de los sacrificios que apuntaban ¿a qué? Al mayor sacrificio. Estos profetas que hacían cosas increíbles, que anunciaban ¿a qué? Al mayor profeta que haría cosas increíbles, mejores que las que habían hecho ellos. Toda la Biblia nos apunta a la gran historia de la redención, al gran plan de Dios que a pesar de nuestra incredulidad, de nuestra infidelidad, de quiénes somos tú y yo, Él ha preparado un suficiente Salvador que haría lo que nosotros no podemos hacer, que sería castigado para que nosotros pudiéramos ser recibidos, que sería abandonado para que nosotros no seamos abandonados y seamos recibidos, y ahora tengamos el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es, a eso nos apunta la Biblia. Todo se trata de Cristo y todo lo que Dios ha hecho para que ahora nosotros podamos tener el Espíritu Santo en nuestros corazones y vivir para su gloria y el beneficio de los demás. ¿Qué les parece todo esto? ¿Estás escuchando el llamado de Dios? ¿Realmente estás preparado para seguir el llamado de Dios? Tienes el poder que tenía en Elías y el poder que tenía Eliseo en tu corazón para poder hacerlo. Dale tu vida a Cristo, pon tu confianza en Él, quema tu yugo, sacrifica tus falsas seguridades, haz una fiesta porque el Señor es el que te está llamando y síguelo. Vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos tantas gracias, Señor, por llamarnos. Te damos tantas gracias, Señor, porque aun aunque éramos tus enemigos, aun aunque estábamos alejados de ti, Señor, y no queríamos nada tener contigo, nada que ver contigo, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Tú, Padre, nos buscaste, así como buscó Elías a Eliseo, Señor, y has puesto tu manto sobre nosotros. Nos has llamado a vivir para ti, Señor, a dejar estas falsas mentiras que nos grita la sociedad de que tenemos que ser felices, de que tenemos que encontrar algo que nos llene y nos satisfaga. Padre, ¿cuántas desilusiones más necesitamos, Padre, para darnos cuenta que nada en este mundo puede satisfacer verdaderamente nuestros corazones, sino solo Cristo? Padre, que podamos quemar nuestras naves, que podamos quemar nuestros bueyes, aquellas falsas seguridades, aquellas falsas comodidades que no nos dejan seguirte como deberíamos de hacerlo, y que podamos servirte, Padre, en cada lugar donde tú nos has llamado, en cada vocación que tú nos has dado el privilegio de tener, Señor, que seamos tus representantes y podamos servirte a ti, que podamos vivir vidas para tu gloria y que podamos vivir vidas para el beneficio de los demás, Señor. Que abandonemos la autocomplacencia, Padre. Eso es el infierno, estar batallando siempre con autocomplacernos. Jamás lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas, pero podemos ir a Cristo, podemos ir a aquel que siendo rico se hizo pobre para mostrarnos cómo se vive una verdadera vida, no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás, para recordarnos que hay mayor gozo en dar que en recibir. Ayúdanos a recordar, Padre, eso en Cristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo. Amén.